Somos Mariana, Silvia y Valeria y creamos este espacio para reflexionar y cuestionarnos sobre la educación de hoy. Compartimos el micrófono con invitados y especialistas en diferentes campos que ofrecen un abanico de perspectivas en torno al juego, el desarrollo y la pedagogía. Nuestra misión es que cada familia, cada centro educativo y cada educador pueda aprender herramientas para diseñar desde las necesidades de sus niños y niñas cómo quiere vivir la educación del siglo XXI. Buenas, estamos en el 7º episodio de la 5ª temporada del podcast La Educación de Hoy. Yo soy Valeria Rodríguez y hoy estoy con una querida amiga mía y del programa, porque ya es recurrente, Mónica Berrocal. Mónica es psicóloga, especialista en infancia y adolescencia y mamá de 2. Bienvenida, Mónica. Hola, Vale, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy feliz de poder compartir otra vez aquí. Hoy Mónica y yo vamos a hablar de un tema que a las dos yo creo que nos apasiona, que es el tema de la ansiedad y el estrés en la infancia y su relación con el desarrollo. Quería como empezar, primero Mónica, si nos puedes como definir, ¿verdad? ¿Qué es? O sea, ¿qué entendemos por ansiedad o estrés en esta etapa de la vida? Ok, voy a empezar diciendo que todas las emociones que tenemos son emociones que las hemos desarrollado a nivel evolutivo por alguna razón, ¿verdad? Entonces, existen porque nos sirven de algo, ¿verdad? La ansiedad y el estrés tienen como una base a partir del, ¿verdad? Nacen a partir como del miedo, el miedo de que algo malo salga, de fallar, de que esté en una situación en donde no me pueda proteger, etcétera, ¿verdad? Y el miedo es una emoción muy importante, que es muy útil, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con eso, con validar, digamos, esta base miedosa, digamos, de estos sentimientos, porque el miedo nos protege, es una emoción que existe porque nos protege, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos miedo a nivel de nuestro sistema nervioso central, se activa un mecanismo de protección, ¿verdad? Un mecanismo a nivel fisiológico que nos permite protegernos de eso que nos da miedo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo no sé, estoy en media caminata en el bosque y veo que aparece una serpiente, probablemente tenga esa activación en mi cuerpo, ¿verdad? Y vaya a sentir que mi corazón empieza a latir muy rápido, mi respiración aumenta, mis músculos gruesos se empiezan a poner como más tiesos, ¿verdad? Siento como ese estrés, ¿verdad? Esa tensión, ¿verdad? ¿Verdad? A partir de que veo la serpiente, y a nivel fisiológico están pasando un montón de reacciones que hacen que eso pase porque eso me va a permitir a mí tener 3 reacciones diferentes. Una es luchar, ¿verdad? No es una buena idea luchar con una serpiente, pero en situaciones de miedo sí es bueno luchar, ¿verdad? Buscar, o sea, como ir en contra como de lo que nos está amenazando. Número 2, huir, ¿verdad? Que, que sería lo adecuado en caso de una serpiente, pero huir de una manera muy pausada. Eso no es una clase de cómo cuidarnos de las serpientes, pero ya sabemos que si vemos una serpiente, salir corriendo no es una buena idea porque más bien podemos generar la respuesta de estrés en la serpiente y puede más bien luchar contra nosotros, ¿verdad? O más bien congelarnos, ¿verdad? Esas son las 3 grandes respuestas que tenemos cuando sentimos una situación de miedo, ¿ok? Y estas respuestas son respuestas que nos ayudan a sobrevivir, ¿verdad? A protegernos. Y las tenemos desde hace millones de años. O sea, hace millones de años los riesgos eran que entrara un depredador a mi caverna, ¿verdad? O claro, que me persiguiera un depredador o estar en una situación donde algún desastre natural me podía lastimar, etcétera, ¿verdad? Ya, pues el mundo ha ido cambiando y los estreses ahora vienen en forma de, por ejemplo, un correo electrónico para los adultos en el trabajo, o por medio de un montón de expectativas que tenemos a nivel social unos de los otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, en general tenemos estas emociones, lo que hacen es que nos alertan de que nos tenemos que proteger y que tenemos que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el miedo, así como lo necesitamos para protegernos, se puede convertir en una cosa sobredimensionada y exagerada, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos de estrés y ansiedad, donde son respuestas excesivas
a situaciones que tal vez no son tan amenazantes, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo tengo miedo a que me atropelle un camión y estoy en media calle, ¿verdad? Y el camión está llegando, ese es un miedo totalmente normal, pero si yo estoy todo el día aterrada de que en cualquier momento me pueda aterrar un camión cuando yo estoy en situaciones donde nada de eso está pasando, ya ahí lo llamaríamos ansiedad, ¿me explico? O sea, ya sería Ok. como un miedo a partir de algo que realmente no está siendo una amenaza tan grande, ¿verdad? Entonces, eh, hay diferentes clasificaciones de lo que podríamos llamar ansiedad o estrés, que en realidad, o sea, si nos empezamos a hilar muy fino, podríamos terminar como viéndolas como cosas separadas, pero para fines como de este podcast, creo que vamos a ponerlo como una misma categoría, ¿verdad? El estrés y la ansiedad son esas respuestas excesivas como de miedo, ¿verdad? Que tenemos o ¿verdad? De tensión que tenemos en el día a día. Y podemos hablar que hay como tres categorías, digamos, de esto. Por un lado está, ¿verdad? El nivel que es positivo, ¿verdad? Que es el nivel que todo el mundo tiene y que nos ayuda a funcionar y a protegernos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hoy en la mañana no hubiera sentido ningún tipo de estrés por cumplir con mis responsabilidades del día, yo estaría metida entre la cama, te hubiera dejado vos tirada y no hubiera grabado esto con vos, ¿verdad? O no hubiera hecho otras cosas que tenían que hacer antes de hablar con vos, ¿verdad? Entonces, cierto nivel como de estrés y de ansiedad por cumplir me hace estar alerta y funcionar, Y ¿verdad? funcionar en el día, digamos. Exacto. Entonces, eso está bien. Por ejemplo, también el estrés de que tengo un examen y entonces eso hace que entonces yo me ponga a estudiar, ¿verdad? Entonces digo, uy, sí, me tengo que poner las pilas, tengo que decir que no a la fiesta para poder estudiar para el examen, etcétera, ¿verdad? Pero por otro lado, también tenemos ya otra categoría en donde lo llamaríamos como el estrés tolerable, en donde tal vez el estrés sí pasa a ser un poco más grande, ¿verdad? De la cuenta, sobrepasa un poquito mi capacidad de manejarlo, pero de Sí, de alguna manera autogestionarlo. termina, ¿verdad? Exacto, termina. Ese sería como el nivel, digamos, si el estrés positivo o el tolerable es este ¿verdad? Perdón, el positivo, digamos, sería el color verde, sería como el color amarillo, ¿verdad? Como donde hablamos como de una ansiedad o un estrés que tal vez sí es muy fuerte y sobrepasa un poco nuestra capacidad de poder manejarlo, pero termina, ¿verdad? Y al final lo podemos manejar en cierta manera porque tiene un fin, ¿verdad? Y es algo que no se vuelve como crónico. Que eso sí, es feo, pero no es tan dañino en el sentido de que no, al final tiene un fin y lo podemos superar. Si eso pasara todos los días, más bien se convierte en lo que es el nivel rojo, ¿verdad? Que es el estrés ya como lo que algunos autores llaman tóxico, ¿verdad? En donde es tanta ansiedad, tanto estrés, tanta demanda a mi sistema nervioso central que sobrepasa mis capacidades de manejarlo y no termina, se convierte en algo crónico o es algo que ya es demasiado grande, ¿verdad? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, como de una situación traumática muy fuerte o vivir en una condición ¿verdad? De pobreza muy grande o, por ejemplo, en un hogar donde todo el tiempo hay gritos y pleitos y violencia, etcétera, ¿verdad? Donde ya es una cosa en donde es muy crónica y llega a afectarnos de manera inclusive estructural, ¿verdad? A nivel de nuestro cerebro. Entonces, estos son como los tres grandes niveles, ¿verdad? Para poder hacer como esta definición. Y todos, obviamente, tienen afectaciones diferentes sobre nosotros. ¿Y por qué ahora, digamos, es cada vez? O sea, creo que, bueno, son dos preguntas. Una, ¿cómo podríamos identificar en un niño, ¿verdad? Que entendemos que esa ansiedad color verde, por decirla que es positiva, eso no nos va a preocupar como papás, eso es normal, eso es, Es ¿verdad? necesario. Es necesario. ¿En qué momento o qué síntomas nos pueden decir, ok, estamos llegando a amarillo o rojo? Eh, Creo que cuando algo me afecta mi funcionamiento cotidiano de una manera negativa, ya ese es como el punto de quiebre, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo miedo a las serpientes, pero yo vivo mi vida tranquila, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Voy a hacer caminatas en el bosque, voy como alerta de que no me aparezcan las serpientes, pero voy al bosque y salgo al jardín, etcétera. Pero si ya yo llego a un punto en donde esto afecta mi funcionamiento y yo dejo de hacer cosas o paso todo el tiempo pensando en esto o dejo de ir a caminar al bosque o no salgo al jardín porque me puedo encontrar una serpiente, etcétera, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de un estrés que está afectándome en mi funcionamiento cotidiano, ¿verdad? Ya
como aterrizándolo, por ejemplo, en niños, es una situación de ansiedad ya como preocupante o de alerta, digamos, cuando esto ya tiene un impacto sobre el funcionamiento normal del niño, ¿verdad? En donde ya no quiero ir a la escuela, donde, por ejemplo, cada vez que voy a una actividad regular de mi día a día, pego gritos y voy aterrado, ¿verdad? Donde antes lograba hacer algo y ya ahora no lo logro hacer porque tengo demasiado miedo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando básicamente como el punto de quiebre es donde esto está afectándome en mi vida cotidiana, tanto a mí como a mis papás, a mi alrededor, a mis cuidadores, ¿verdad? En donde ya los papás dicen, es que ya yo no puedo ni salir de la casa porque este chiquito tiene miedo de que yo salga de la casa. Por supuesto que ya eso es una alerta de que esto está haciendo algo demasiado grande y que está teniendo un impacto, ¿verdad? Más allá del impacto del estrés positivo, que sería más bien de ponerlo a uno a funcionar, ¿verdad? Entonces, creo que si tuviera que decir cuál es como el punto en donde ya esto se vuelve un problema, es cuando hay un impacto sobre el funcionamiento, ¿verdad? Pero, y pienso, digamos, bueno, yo fui una niña, creo que muy ansiosa, muy introvertida sí, en mi infancia, con muchas exigencias en casa, y yo recuerdo que yo todos los domingos vomitaba, ¿verdad? O sea, de pensar de que iba a venir el día siguiente a la escuela, el lunes amanecí enferma de la pancita, siempre muy, muy, muy delgada, ¿verdad? Porque la ansiedad que me provocaba el enfrentarme a, ¿verdad? Relacionarme con otros niños, a fallar en la escuela y tal. Y recuerdo que mis papás me llevaron a muchos gastroenterólogos, ¿verdad? O sea, yo visité muchos gastroenterólogos y me hicieron gastroscopías y colonoscopías desde muy chiquitita para entender por qué esta chiquita vomitaba, ¿verdad? Y nunca me diagnosticaron una cosa como que esta niña lo que tiene es Emocional. sí, es un cuadro emocional, ¿verdad? Una ansiedad crónica tóxica, como decís. Muchos casos ahora también escucho de mamás que pasa esto con niñas y que, por ejemplo, que dejan de comer, que dejan de dormir, incluso el mercado creo que ha aprovechado este tema de salud mental, incluso hay collares para que los niños se chupen y no se lastimen los dedos, ¿verdad? O sea, como que este abanico de ansiedad en niños se puede manifestar de muchas formas distintas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y ahí tal vez voy a empezar como conectando un poquito con lo que hablé previamente sobre los mecanismos fisiológicos ¿verdad? Que tenemos para protegernos. Te voy a explicar por qué te dolía la panza. 30 años después. Cuando tenemos esta reacción al estrés, la gran mayoría de la energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el flujo sanguíneo se va hacia los músculos gruesos y hacia, ¿verdad? El corazón, los pulmones para poder respirar más rápidamente y poder irrigar muy bien estos músculos, porque nos preparamos para luchar, huir o congelarnos, ¿verdad? Son reacciones muy físicas porque a pesar de que ahora nuestras amenazas no son ¿verdad? Hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra integridad física, como si lo eran hace miles de años, la evolución va un poco más lento de lo que va el mundo, ¿verdad? El mundo externo cambiando, entonces seguimos con reacciones como muy primitivas, ¿verdad? Cuando tenemos un estrés, ¿verdad? Yo tal vez cuando veo ese correo electrónico que me genera una ansiedad gigante, ¿verdad? Tal vez siento tensión en mi espalda y en mi cuello, aunque no hubiera a golpear a nadie, ¿verdad? Claro. Pero bueno, heredamos estas reacciones de nuestros antepasados y todavía no se han como actualizado, ¿verdad? Pero entonces este flujo sanguíneo el cuerpo dedica su energía a los músculos y la panza y el cerebro, inclusive, ¿verdad? La parte prefrontal, que es la que nos ayuda como a anticipar consecuencias, a tomar decisiones, a medir el peligro, ¿verdad? Etcétera, se nos apaga. Por eso también cuando la gente está muy ansiosa en el examen, digamos, le va mal, ¿verdad? Porque literalmente el cerebro no está recibiendo suficiente flujo sanguíneo ni energía. Entonces, a nivel digestivo, se bloquean o se paran muchos de estos procesos digestivos porque toda la energía se está yendo hacia otras partes del cuerpo y por lo tanto se generan vómitos, dolores de panza, etcétera. Pero sí, chiquitos que vomitan mucho, que dicen que tienen dolor de panza todo el tiempo,
por supuesto que puede dar una causa 100%, ¿verdad? Fisiológica o de la alimentación, etcétera, pero definitivamente hay que ver si hay una causa más ansiosa, porque es muy, 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 muy común, ¿verdad? Y hablando más bien como de otros síntomas, uno ve como que en general se alteran como los procesos eh, cotidianos de, ¿verdad? La ida al baño también es parte del proceso digestivo que se puede ver alterado. Voy demasiado al baño cuando estoy ansioso, o más bien me estriño y no voy. Por ejemplo, el sueño se altera muchísimo. Chicos que empiezan a dormir muy poco, duermen demasiado. La alimentación, chicos que empiezan a comer y comer y comer y comer, o que más bien dejan de comer, chicos que antes jugaban tranquilos y disfrutaban y ahora ya dejan de jugar, chicos que todo el tiempo están preguntando, haciendo preguntas repetitivas o preocupándose por cosas que no están siendo un problema en ese momento, ¿verdad? Vamos a llegar tarde a pesar de saber que van con tiempo, o vos te vas a morir algún día, ¿verdad? O hacer estas preguntas, no una vez esporádica, sino de manera como muy repetitiva, y ver que realmente pasan preocupados o como alerta, ¿verdad? Creo que son manifestaciones como las manifestaciones más obvias de ansiedad. Muy importante, muchas veces las manifestaciones de ansiedad no son tan obvias y aquí se nos van. Hay chiquitos, por ejemplo, que empiezan a tener conductas como muy desafiantes, a no seguir instrucciones, a ponerse muy irritables, a gritar, pelear, etcétera. Y a veces pensamos que les faltan límites, que hay que ponerle más disciplina, y a veces en realidad lo que hay de fondo es ansiedad. Entonces, también las manifestaciones a veces no son tan obvias, ¿verdad? Y por eso siempre hay que ser muy cuidadoso a la hora como de llegar a una conclusión sobre las conductas de un chico, porque puede ser que la causa sea totalmente otra, ¿verdad? Sí, qué complejo para los padres, ¿verdad? O sea, porque uno, ¿verdad? O sea, yo me imagino que obviamente si hay una cosa física, pues primero uno descarta lo físico y después dice, ¿verdad? Bueno, ya esto, Exacto. después del quinto gastroenterólogo y la chiquita no tiene nada, pues podemos Exacto, llevarla al psicólogo. Pero exacto. en estas otras conductas que estás diciendo de disciplina, ¿verdad? De niños tal vez más bruscos, o, ¿verdad? Y de repente, qué complejo para un papá saber esto. Es muy complejo. Y ahí yo creo que lo importante por eso es, número uno, estar muy conectado con el niño de uno, ¿verdad? Conocerlo, entender qué cosas le pueden generar, detonar y qué cosas no, decir, ¿verdad? Saber cuando uno dice, no, este no es el de siempre, ¿verdad? O sea, esa parte de estar conectados con ellos es muy importante. Y por otro lado también, esa como actitud de ver el contexto también es muy importante, ¿verdad? O sea, si uno agarra a un niño y lo aísla de su sistema y de su contexto y trata de explicar su comportamiento a partir de solo verlo a él, va a cometer montones de errores. En cambio, si uno ve el contexto y uno dice, claro, este chiquito, ¿verdad? Está en su tercera escuela este año porque se ha pasado de 3 escuelas, no tiene amigos, ¿verdad? Va a 40 clases extracurriculares en las tardes, los papás pasan muy tiempo con él, muy poco tiempo con él, etcétera. Uno puede decir, claro, ¿verdad? Ya puedo entender que tal vez, ¿verdad? Hay otras cosas que podrían estar explicando este comportamiento y hay que trabajar también sobre el sistema, el contexto, no solo sobre el niño y sus Sobre el capacidades, niño. ¿verdad? Esto creo que es importante también. Y hablando de esto, Mónica, ¿qué decís sobre este sistema, digamos, alrededor del niño? ¿Qué factores creen que inciden o, ¿verdad? En esta ansiedad? Justamente antes de que empezáramos a grabar, vos me comentaste que es una de las principales razones de consulta tuyas, y Ujú. que cada vez tenés más y más pacientes chiquititos con síntomas de ansiedad. O sea, ¿qué crees que es este sistema que está alrededor pasando? Creo que hay varias cosas. Una tiene que ver como con un contexto histórico, ¿verdad? Post-pandémico. No es secreto para nadie, porque creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles a partir de la pandemia, que la pandemia nos afectó de muchas maneras diferentes, ¿verdad? En muchos niveles, por ejemplo, muchas familias tuvieron pérdidas económicas grandes y esto obviamente aumenta el nivel de estrés en la familia. Muchas familias pasaron muy encerradas y desconectadas de socialización con otras personas. Esto también es verdad, tiene un impacto grande sobre cómo funcionamos.
inclusive a nivel de relaciones de pareja, ¿verdad? A partir de este cambio de dinámica familiar, muchas parejas también han estado divorciándose y se han reconfigurado mucho las dinámicas familiares y esto también puede generar estrés, ¿verdad? Entonces, creo que por un lado hay un contexto histórico importante. Hubo muchas cosas que los niños y las niñas se perdieron también, ¿verdad? Y están volviendo ahora a cosas en donde se sienten que no tienen como las destrezas para manejarlo, ¿verdad? Fiestas de cumpleaños, idas a otras casas a jugar, etcétera, generan mucha ansiedad a muchos chiquitos precisamente porque son cosas como muy nuevas o porque no desarrollaron en el periodo donde había que desarrollarlas, ¿verdad? Estas destrezas de poder manejar estas situaciones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay un tema como cultural, ¿verdad? Sociocultural y hasta como socioeconómico, ¿verdad? Que hace que nuestro, y hasta político, ¿verdad? Inclusive, ya aquí podríamos como hablarnos un poco más, pero que ha hecho que todos optemos por estilos de vida que son muy desgastantes, ¿verdad? Que hace tal vez otros, o en otras épocas de la historia no existían así, ¿verdad? Hay como una expectativa de que hay que trabajar mucho, las cosas se ponen caras, ¿verdad? La economía está cambiando todo el tiempo y por lo tanto hay que poder como mantenerse a flote con los gastos. Hay un contexto que hace que los papás tengamos que trabajar más, que estemos más cansados, más estresados. También ahora la tecnología, por ejemplo, está todo el tiempo presente y a mí en cualquier momento cualquier persona me puede llamar, contactar directamente en mi teléfono haciendo como una demanda grande que yo tengo que responder, etcétera, ¿verdad? Antes la gente salía del trabajo a las 5 de la tarde y no tenía la menor idea de qué pasaba, sino hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces creo que hay como un montón de cosas sociales que se han configurado para que tengamos un estilo de vida muy fuerte, ¿verdad? Que por supuesto permea en los niños. Por un lado, la expectativa y el miedo de los papás de que si no hacen 1000 clases y 1000 cosas y 1000 clubes y tutorías y clases extra de matemática y si no aprenden a ser buenísimos en no sé cuántos deportes, les va a ir mal y no van a poder entrar dentro de este sistema capitalista, productivo, ¿verdad? Y no van a lograr nada en la vida, no van a ir a una buena universidad, no van a tener un buen trabajo, no se van a poder mantener, etcétera, ¿verdad? Entonces están muy saturados los chicos. Por otro lado, se ha perdido el tiempo de conexión en familia, que son momentos que bajan mucho la ansiedad, que regulan mucho, tanto a los adultos como a los chicos, nos regulan mucho esos momentos. Y el contacto también inclusive con la naturaleza, ¿verdad? Que cada vez menos tenemos ese acceso a poder jugar en las calles, en los parques, en espacios abiertos, socializaciones mucho menos estructuradas, que esas cosas son momentos de ocio que ayudan a que la ansiedad se regule, ¿verdad? Cada vez tenemos menos eso y cada vez tenemos menos juego y tenemos más pantallas y cosas sobreestimulantes que nos tienen funcionando como en este modo de hiperalerta, ¿verdad? Por ejemplo, estos videojuegos es como estar todo el tiempo con el sistema nervioso central activado en estos tres modos, ¿verdad? Lucha, huida, ¿verdad? O congelarse y esto obviamente genera una activación extrema del sistema nervioso central y tiene un impacto también sobre el funcionamiento de los chicos cuando inclusive no están en las pantallas. Por ejemplo, les cuesta más quedarse dormidos, no pueden quedarse queditos, inclusive a nosotros como adultos, a veces nos pasa, yo no juego videojuegos, pero por estar también todo el día como resolviendo, en alerta, contestando mensajes y viendo WhatsApp y etcétera, ¿verdad? Me pasa que a veces ya cuando tengo que tranquilizarme siento como que estoy como acelerada y me cuesta. Entonces creo que también el estilo de vida moderno que tenemos no ayuda, ¿verdad? Es como muy contraproducente y más bien como que desata mucho la ansiedad y no ofrece tantos espacios de corregulación, ¿verdad? De regularme yo con los míos o con, ¿verdad? Mis amigos, mis familias, mis niños, etcétera, y viceversa. Y de también yo misma, conmigo misma, poder buscar estos momentos de calma. O sea, hay que escarbarlos en la vida moderna. Y estamos replicando esto en los niños también. Y un poco esto que decís con este contexto histórico, yo sí siento que, ¿verdad? O sea, pasamos por estos el primer año muy duro de pandemia, 2, 3, y de alguna manera fue como un stop y play. Y en muchas escuelas están todavía presionando más a los niños como para recuperar ese tiempo, digamos, que tal vez no estuvieron en clases. Exacto. Y que la educación, obviamente, los papás hicimos lo que pudimos en modo virtualidad, los niños ni que hablar, ¿verdad? Hicieron un esfuerzo extraordinario, pero que hoy por hoy
siguen pagando de alguna manera como los platos rotos, digamos, de ese tiempo. Y muchas Total. veces sentirse incluso incompetentes a resolver un tema de matemáticas, español, pensando como pienso el académico, cuando hubo una realidad que no sé por qué realmente hay una gran parte de las escuelas no han sido, no sé, como que anuentes en esta palabra en inglés como acknowledge, no sé, como Como al reconocer. de Ajá. reconocer que esto pasó, que estos niños estuvieron guardados, que estuvieron aislados. Entonces, incluso etapas que pienso, por ejemplo, en el grupo de mis hijas, que los niños juegan muy brusco, pero eso era una etapa muy normal que se tenía que dar de los 3, 4, 5 años y ahora la están viviendo un poco más grande, de 7, 8 años. Y claro, el juego brusco se ve un poco distinto y hay como alertas, ¿verdad? En psicólogos, en papás, en todo mundo. Y uno dice, claro, pero es que esto lo debieron haber pasado en una etapa que se la saltaron de muchas maneras. No, totalmente, totalmente. Yo creo que tenés toda la razón. Obviamente hubo atrasos económicos, académicos, bueno, y económicos, pero bueno, académicos muy grandes y también de destrezas básicas que se aprenden en la relación con otros chicos y que ahora se están viendo como esos como destellos como ¿verdad? De esa falta de esos procesos. Y creo que también sí, muchas instituciones educativas no han tenido la conciencia de que no podemos esperar que se vuelvan como a acomodar al molde que existía antes, unos niños que no vivieron lo que vivieron niños que antes pasaron por estas edades sin una pandemia, ¿verdad? Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con vos. Hola, soy Silvia y se estarán preguntando por qué estoy interrumpiendo esta entrevista, pero queremos empezar a hacer intervenciones como esta porque cuando estamos editando los episodios y estamos escuchando las entrevistas, usualmente tenemos algunos temas puntuales que aportar de manera adicional, así que a partir de este episodio pueden encontrar pequeñas intervenciones en las que vamos a comentar algunos temas adicionales. Y aquí mismo quiero hacer la intervención de que es muy importante prestar atención como padres y como educadores especialmente a cómo estamos evaluando el desarrollo de habilidades del siglo XXI, cómo estamos presentando ante los padres y entre los niños las evaluaciones, porque de repente no se trata de hablar de lo logra o no lo logra, porque ponerle una nota, ponerle un número a el desarrollo de habilidades, a un proceso de desarrollo, puede crear precisamente ansiedad, tensión, estrés innecesario en los padres y en los niños también. Tal vez lo que estamos midiendo es a lo que prestamos más atención. Entonces, si estamos poniéndole un número a esas cosas que los niños están desarrollando, a ese proceso de desarrollo tan único que es en cada uno de los niños, podemos estar generando la falsa expectativa en los padres de que los chicos necesitan estar en clases de recuperación, que necesitan estar en actividades extracurriculares, cuando lo único que está pasando en muchos de los casos es que no se está respetando el proceso natural de desarrollo de cada niño. Una cosa más que olvidé de decir con respecto más bien al tema de las pantallas, a veces también el contenido de lo que ven los chicos genera muchísima ansiedad porque ven contenidos que no son aptos para la edad o inclusive pueden ser aptos para la edad, pero no para el niño y su capacidad de lidiar. Entonces muchas veces los miedos y la ansiedad vienen a partir de cosas que imaginan por estar consumiendo contenido que no es adecuado para su madurez, ¿verdad? Entonces, ese también es otro gran tema, no es solo el usar una pantalla, es qué está pasando en esa pantalla, ¿verdad? Que puede generar muchísima ansiedad. Claro, y en eso me identifico totalmente porque yo tengo como una niña que es muy sensible, ¿verdad? O sea, yo sé algo en mi casa de que tengo que velar mucho, no es por el tiempo de pantallas, porque le afecta
en todo, o sea, en disciplina, si ve más de lo que le toca, en el contenido, porque de repente empieza a tener pesadillas, así sea lo que vos decís. De repente era la película de Disney, Encanto, que puede ser que uno dice, pero esto no, ¿verdad? No tenía un malo, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que es una niña que es muy sensible. Y en eso que, conectando lo que hablaste al principio, de conocer uno mucho a los hijos, de Claro. tener ese tiempo de conexión y saber uno primero poner límites para, digamos, de alguna manera, de como generarles un sistema que sea más saludable para ellos, que de repente a otro niño eso no le afecta, ¿verdad? Exacto. Yo tengo familias y amigos que me dicen, ah, no, el mío ve Star Wars. O sea, la mía ve Star Wars y se muere, digamos, o sea, no duerme nunca más en la vida. Totalmente, sí, sí, y por eso sí hay que conocerlos bien y saber cuáles son las cosas que pueden manejar y cuáles sobrepasan sus capacidades. Y Mónica, otra cosa como que a mí me resuena y conectando con el podcast que hicimos en la temporada, creo que fue 4, Ujú, ujú. sobre la culpa, ¿verdad? O sea, hay muchas mamás que me dicen, bueno, mi hijo está presentando estos síntomas de ansiedad, está teniendo problemas en la escuela, o no me está comiendo tanto, ¿verdad? O sea, como estas cosas que hablamos al principio, pero me dicen, vale, pero es que yo trabajo demasiado, o sea, yo hago lo que puedo, pero la muchacha se queda con la muchacha o de repente lo meto en no sé cuántos clubes porque prefiero que esté, ¿verdad? Con la agenda sobresaturada, a que se quede en la casa sabiendo Dios qué hace, ¿verdad? Como que Ujú. las mamás estamos haciendo, hablando de un contexto, ¿verdad? Macro, yo creo que estamos en un momento histórico en que las mujeres, o sea, la diferencia en las mamás que tuvimos vos y yo y la que se les pedía a nuestras mamás versus lo que se nos está exigiendo a nosotras como mamás en este momento. En términos profesionales, ¿verdad? De maternidad, de amigas, se triplicaron esas exigencias a las mujeres y eso ha hecho de muchas formas que no es, ¿verdad? Que aunque quisiéramos estar en casa, no estemos. Y eso Ujú. también es uno de esos como factores que está detonando estos cuadros, siento yo, de ansiedad. Claro, el otro día leí como una de estas publicaciones en alguna red social que decía eh, que la generación de mamás que estamos criando a nuestros hijos actualmente fuimos criadas en una época en donde todavía no nos hemos liberado de la expectativa de que las mujeres teníamos que asumir un rol más tradicional, pero estábamos también ya asumiendo roles no tradicionales a la vez, ¿verdad? Como ir a trabajar, ser productoras, ¿verdad? A nivel económico, etcétera. Entonces, nos está tocando los dos roles, ¿verdad? Y estamos sobrecargadas, porque a veces, aunque muchas familias han logrado distribuir mejor estos roles más tradicionales de cuidado y de mantener el hogar ordenado y que haya comida en la nevera, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Los han distribuido de manera más equitativa. Seguimos cargando un poquito con esa expectativa de que esto va más como hacia las mujeres, ¿verdad? Y tal vez los hombres todavía no nos han alcanzado como en ese nivel de expectativas sociales, ¿verdad? En ese sentido. Entonces sí, somos una generación complicada, eh, muy complicada, y creo que por eso tenemos que empezar por trabajar en nosotras mismas como más, y bueno, y también como papás, creo que los papás también son víctimas de demasiado estrés y demasiada demanda. Tenemos que trabajar en nuestro propio manejo de nuestras emociones, porque si nosotros no manejamos bien nuestro estrés, si vivimos en un corre-corre, si estamos todo el tiempo en alerta, vamos a responderle feo a nuestros hijos, vamos a empezar a apurarlo más de la cuenta, vamos a estar desconectados de lo que ellos pueden hacer, no vamos a tomar pausas, ¿verdad? Y vamos a caer en replicar este patrón en ellos, ¿verdad? Y sobresaturarlos, estar todo el tiempo como funcionando a mil y esperando que todo lo hagan perfecto y rápido, como nos está pasando a nosotros a veces en nuestras propias vidas. Y nosotros somos como un termómetro muy importante para nuestros hijos. O sea, acá te voy a poner una analogía que me gusta mucho. Si vos, por ejemplo, te montas a un avión, ¿verdad? Y hay turbulencia, eh, ves a la aeromoza y la usas como un referente o al aeromozo, ¿verdad? Decir, bueno, si esta persona sigue sirviendo frescos, ¿verdad? Y está ahí como caminando tranquilo, a pesar de que este avión se mueve como si no hubiera mañana, yo supongo que estamos bien, ¿verdad? Porque los expertos en esa situación son ellos viajan mucho más que lo que podemos viajar vos y yo, ¿verdad?
y conocen mucho más de lo que es estar en un avión moviéndose. Pero si yo siento que hay un poquito de turbulencia, nada del otro mundo, y veo que el aeromozo empieza a correr como un loco, y ¿verdad? Y empieza, o sea, prepárense, pues cinturón, cinturón, y empieza, ¿verdad? Como uno lo ve ansioso, yo voy a interpretar esa turbulencia que yo tal vez hubiera pensado que no es nada del otro mundo como algo muy serio, ¿verdad? Aquí voy a regalarles una analogía que yo utilizo en las capacitaciones docentes para el personal de Little Monsters, y es que como adultos somos el piloto del avión de nuestros niños. Como mamá, papá, docentes, somos ese piloto. Así que les voy a presentar diferentes situaciones. ¿Qué pasa si vamos pasando por turbulencia, digamos, fuera de lo usual, ¿ok? Y ese piloto no dice nada. Pasa el tiempo, pasan cosas en el avión y el piloto no dice nada. Muy probablemente aumenta nuestro estrés y aumenta nuestra ansiedad por no saber qué está pasando, no saber si tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos. ¿Qué pasa si en esa misma situación hay una persona llorando, hay una persona gritando y el piloto empieza a llorar y gritar con nosotros? Por supuesto que va a aumentar también nuestra ansiedad y nuestro estrés. ¿Qué pasa si en esa misma situación el piloto nos dice: no tengo explicación, no sé qué está pasando? Por supuesto que nos estresamos y por supuesto que nos genera ansiedad. Y aquí voy a hacer la salvedad, el asterisco, el paréntesis, para decir que eso me pasó a mí en un avión. Pero esa es historia de otro episodio, porque me ha tocado lidiar con muchísima ansiedad porque me pasó eso una vez, por unas palabras que utilizó un piloto. ¿Y ahora qué pasaría si en esa turbulencia fuera de lo usual yo me preocupo, me estreso, pero el piloto toma el micrófono y me dice: esto es normal, no se preocupen, les voy a explicar lo que está pasando con una voz tranquila? Y me dicen: bueno, estamos pasando por este lugar, esta turbulencia es completamente normal y pronto va a pasar. Y voy a estar aquí para acompañarlos y les voy a estar informando qué es lo que está pasando. Claro, probablemente igual vamos a sentir cierta ansiedad, cierta incomodidad, pero eso nos va a traer calma. Independientemente de si estamos llorando, si estamos gritando, si estamos ansiosos, nos va a traer calma. Y esa es la labor más importante de nosotros como adultos: llevarle calma y mostrarle calma a nuestros niños. Nosotros interpretamos qué tan peligroso es una situación, qué tan peligrosa, a partir de usar un referente. Y los niños son así, y nosotros somos sus referentes. Entonces, si a mí me ven todo el tiempo sobrecargada, corriendo todo el tiempo, apúrese, dale, no sé qué, ¿verdad? Probablemente ellos entonces empiecen a absorber, ¿verdad? Eso del ambiente también, y van a interpretar como que el mundo es un lugar en donde hay que ponerse las pilas, y hay que estar alerta todo el tiempo, y que todo es un problema, porque eso es lo que yo les voy a estar enseñando. Entonces, empezar a trabajar por nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos, es muy importante, y ver qué les estamos transmitiendo, ¿verdad? Pensando en esta cuestión como de la culpa, creo que pues en aquel episodio lo hablamos bastante. Si alguien quisiera escucharlos, creo que hace una buena conexión con este momento del podcast, de este episodio. Pero creo que también es importante que busquemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las alternativas que le estamos ofreciendo a nuestros hijos y qué expectativas estamos teniendo de cosas que ellos hagan cuando necesitamos nosotros que estén haciendo algo para trabajar nosotros, ¿verdad? Porque una cosa es que entonces yo lo meta a un montón de clases súper exigentes, súper estresantes, estructuradas, y otra cosa es donde yo busque alternativas que respeten un poco más su desarrollo, su necesidad de juego, de tiempo libre, de descanso, a la vez que me permita a mí también trabajar y hacer mis cosas, porque no es sostenible estar ahí todo el tiempo para ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Como entreteniéndolos. Entonces creo que también eso es importante, buscar cuáles son las soluciones que estamos encontrando al problema de no tener cuidado para ellos cuando tenemos que hacer nuestras propias cosas. Mónica, como para cerrar, una última pregunta. ¿Cómo se supera la ansiedad? O sea, como para cerrar con eso. Ok, creo que definitivamente
tenemos que analizar muy bien el contexto en donde se está dando la ansiedad y ver a ver qué en este contexto puede cambiar, ¿verdad? Demasiadas clases, demasiada tecnología, poco sueño, poco tiempo para recreación, todas estas cosas son cosas que tenemos que analizar, poner sobre la balanza y tratar como de curar un poco este ambiente en el que están los chicos. Sí tenemos como que ver un poquito si hay algo en ese ambiente que tiene que cambiar. Y si efectivamente hay un miedo real, si no es una ansiedad inventada, sino un miedo real de que algo esté pasando y tenemos que proteger a nuestro hijo o ayudarlo a protegerse. Pero también cuando tenemos estas ansiedades, ¿verdad? Que son más como a partir de cosas que yo me imagino, que yo empiezo a anticipar que pueden pasar, etcétera, ¿verdad? Cuando es como la ansiedad más clásica, la única manera de superar eso es enfrentando, ¿verdad? Y en ese sentido, siempre tenemos que comunicarle a nuestro hijo o hija, ¿verdad? O niño con el que estamos, que podemos entender perfectamente como es esta situación X, ¿verdad? Te da un miedo enorme y a la vez, no pero, sino y a la vez, ¿verdad? Porque pero es como decir, bueno, ¿verdad? Yo sé que te da miedo, pero bueno, dejemos eso de lado. Y a la vez, reconociendo ese gran miedo, reconozco que tenés todas las capacidades para poder manejar esto, ¿verdad? Sé que te da mucho miedo separarte de mí en la mañana, sé que es muy difícil para vos despedirte de mí cuando te voy a dejar a la escuela y a la vez estoy segura que vos podés manejar esto, ¿verdad? Y entonces alentamos al niño a que lo logre y buscamos estrategias que faciliten que lo logre sin hacer lo que llamamos acomodaciones, que sería que entonces queda en la casa, ¿verdad? Que entonces ya no va a la escuela, que entonces ya no se monta en la buseta porque le da miedo, que entonces, ¿verdad? Yo me quedo en la escuela 3 horas en la mañana para que el chiquito vaya a la escuela y ya yo me quedo sin tiempo para ir a hacer mis cosas, sin hacer eso, ¿verdad? Porque eso sería como básicamente decirle al chiquito, no lo puedes manejar y tenemos que hacer todo este montón de cosas para que lo puedas lograr. Cuando en realidad lo que queremos comunicarle al niño es, sos súper competente, esto lo puedes lograr 100%, y te voy a apoyar para que lo logres, no para que no lo logres, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante. El mensaje siempre tiene que ser un mensaje de mucha empatía y a la vez mucha, ¿verdad? Como mucho empoderamiento, ¿verdad? Porque el mensaje que queremos darles es, vos podés, ¿verdad? Vos lo puedes manejar, vos estás listo para esto. Y una vez, ¿qué es lo que pasa? Que el niño enfrenta lo que le es difícil, se da cuenta que lo pudo hacer y el día siguiente le es más fácil y es más fácil hasta que eventualmente ya es prueba superada, ¿verdad? Obviamente no es un proceso 100% lineal, a veces hay retrocesos, pero entonces nunca tiene que ser que el niño evite, tiene que ser más bien que lo ayudemos a confrontar la situación. Y aquí tal vez como para, entonces, al final, tal vez para resumir lo que quería, pero a este punto te doy un ejemplo. Digamos que vos tenés una hija, un hijo, que le diagnostican una condición como diabetes o cáncer o una cosa así como de estas enfermedades que implican, ¿verdad? Muchísimo cuidado, mucho cuidado, enfrentar cosas muy difíciles, ¿verdad? Ojalá esto no le pase a nadie que esté escuchando esto, a nadie, ¿verdad? Le pasarán estas cosas, pero son cosas que pasan. ¿Qué harías vos? O sea, le dirías a tu hijo, ay, pobrecito, ¿verdad? Qué difícil esto. Bueno, está bien, no vamos a ir a hacer los tratamientos. Bueno, no, qué feo, ¿verdad? Evitemos, o le dirías, esta es una situación difícil y yo sé que lo vamos a lograr y vamos a hacer todo lo posible por superarlo. Te vamos a apoyar 100%, ¿verdad? Si eso lo hacemos en una enfermedad física, ¿por qué no lo hacemos en una condición, ¿verdad? De ansiedad, de salud mental, ¿verdad? Es lo mismo, en vez de decir, ay, pobrecito, le cuesta ir a la escuela, bueno, que se quede con la mamá en la casa. Ay, pobrecito, le da miedo, ¿verdad? Subirse al tobogán, el play, bueno, que nunca se suba al tobogán, etcétera, ¿verdad? Más bien estamos invalidando al niño cuando lo que tenemos que hacer es decir, vos podés, lo vamos a afrontar y lo vas a lograr y lo vas a dominar y vas a poder ir a un play tranquilo o vas a poder ir a la escuela tranquilo o dormir en tu cama, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que esto es muy importante, que al final entendamos que empoderarlos como lo haríamos en estas situaciones de una enfermedad, es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en una situación de salud mental, ¿verdad? Gracias, Mónica. Me parece que nos dejas con, creo como que me quedo con muchas lecciones. Uno, para los padres, pero también educadores que nos escuchan. O sea, uno procurar las estrategias personales para hacer esa hermosa, tranquila y serena, eh, Totalmente. ¿verdad? Acompañar a nuestros hijos en su sano desarrollo.
Dos, conectarnos continuamente con nuestros hijos para detectar, ¿verdad? Cuando hay, ¿verdad? Cuando aparecen conductas o cosas que son atípicas. Tres, pensar en el sistema, ¿verdad? O sea, cómo en la medida de lo posible logramos hacer un sistema que sea sano para el desarrollo de nuestros hijos, como en alimentación, en sueño, pocas pantallas, etcétera, que se ha hablado bastante en esta temporada. Cuatro, también me parece importante esto que dijiste, es como de investigar, ¿verdad? El niño no está solo y somos los padres que nos toca también ir a revisar que si ese miedo es real, ¿verdad? Si hay una situación realmente de maltrato, si la escuela de verdad puede ser la mejor escuela del mundo, pero de repente no es la escuela que es apropiada para nuestros hijos, y así, etcétera, etcétera. Y que yo creo que esto lo hablo como la niña que creció después de visitar muchos gastroenterólogos, que gracias a Dios ya estamos en un momento donde la salud mental ha dejado de ser un tabú. Hay muchos profesionales como vos y muchos otros que pueden acompañar la crianza de un niño, que para criarlo se necesita una tribu y que a veces los papás tenemos un límite y que otro, ¿verdad? Hay gente que nos puede ayudar. Entonces, yo creo que me gustaría que cerrar esto con que decirle a los papás, si hay una situación que ustedes sienten que no están pudiendo manejar, está bien pedir ayuda, no están solos, y que sus hijos a la larga se la van a agradecer. Eso. Exactamente. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, un beso, Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.